En vivo. Música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com. Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a full screen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com. Presenta breve informativo por Forex Hispana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. El crecimiento de la economía alemana se ralentiza más de lo previsto en el tercer trimestre cuando la debilidad de las exportaciones ha frenado la actividad general de la mayor economía de Europa. La economía de Alemania creció 0.2% entre julio y septiembre, después de haberse expandido 0.4% en el trimestre anterior. El dato quedó también por debajo de la previsión del 0.3% que tenían los economistas. El Producto Interno Bruto en Italia crece 0.3% en el tercer trimestre y 0.9% en el comparativo interanual, dice la Oficina de Estadísticas de Italia. El incremento de la demanda interna, dicen en Italia, compensó parte de la caída de la demanda externa. La inflación interanual del Reino Unido desciende en octubre hasta situarse en el 0.9%, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas. De esta manera, la inflación queda menor al 1% registrado en el pasado mes de septiembre y se sitúa también por debajo de las previsiones de los analistas que esperaban un 1.1%. En Francia, los precios se han mantenido estables en octubre, con un índice de precio al consumidor del 0.4%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas. En España, el índice de precio al consumidor aumenta en octubre 0.7% respecto al mismo mes del año anterior, con lo que suma ya en positivo 2 meses consecutivos, algo que no sucedía desde julio del 2015, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Español de Estadísticas. Registra la eurozona un superávit comercial con el resto del mundo de 26.500 millones de euros en septiembre, mientras que para el conjunto de la Unión Europea el superávit fue de 500 millones de euros, según el primer cálculo de la Oficina de Estadísticas Comunitaria Eurostat. La confianza de los inversionistas en Alemania mejora más allá de lo previsto en noviembre, lo que sugiere que están animándose los inversionistas sobre las perspectivas de crecimiento de la mayor economía de Europa. El Instituto SEB dijo que en su sondeo se mostraba un repunte de la confianza económica al nivel de 13.8, luego de haber registrado una cifra de 6.2 el mes anterior. La lectura también quedó por arriba del 8.1 que estaba esperando el mercado. El rendimiento del bono japonés de largo plazo rebaja el 0% por primera vez desde el pasado 21 de septiembre, debido a la tendencia que ha desatado en los mercados de deuda la victoria de Donald Trump. El precio del crudo de la OPEP inició la semana a la baja al situarse este lunes en $40.94 por barril, 1.5% menos que al cierre del viernes. El barril de crudo Brent para entrega en enero, sin embargo, abría este martes en el mercado de futuros de Londres en los $45.06, un ascenso del 1.41% con respecto al cierre de la jornada anterior. El Producto Interno Bruto de Arabia Saudí crecerá este año, esperan 1.8% por debajo del 3.5% del 2015, según un informe dado a conocer por el Fondo Árabe Saudí, organismo dependiente del Banco Central de este reino. Los futuros sobre el oro han subido durante la mañana de la jornada de negociaciones de este martes en Europa, interrumpiendo así una racha de 5 jornadas consecutivas a la baja.
El ministro de Economía de Rusia, Alexei Ulyukayev, fue detenido presuntamente por recibir un soborno de $2 millones a cambio de una evaluación positiva que llevó a la petrolera Rosneft a comprar una participación de un 50% en Basneft, dijo la Comisión de Investigación del país. Ulyukayev es el funcionario de mayor rango arrestado en Rusia desde un fallido golpe de Estado en 1991. La Oficina Antifraude Europea anunció que ha abierto 4 investigaciones ligadas al escándalo de los Panama Papers que afectan a 40,000 nombres de personas en la Unión Europea. Se están analizando los datos disponibles para concretar los nombres de miembros o de personas de la Unión Europea, explicaba a la prensa el director general del OLAF, luego de participar en una audiencia pública con eurodiputados. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com. Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a full screen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com. Presento informativo por Forex Hispana.